Reciban un cordial saludo del Grupo 5. En la asignatura de Literatura y Sociedad hemos elegido una de las obras más importantes y con impacto social que nos ha parecido. Esta es Los Gallinazos sin Plumas. Los Gallinazos sin Plumas es una obra escrita por Julio Ramón Ribeiros, que va a ser publicada en 1955. Es el relato más emblemático del escritor peruano y una pieza fundamental del realismo urbano latinoamericano. La historia nos va a trasladar a una Lima en pleno crecimiento, donde la modernidad va a convivir con la miseria más absoluta. A través de la vida de Efraín y Enrique, dos niños obligados por su cruel abuelo a hurgar entre los basurales para alimentar a un cerdo, Ribeiro va a construir una poderosa metáfora sobre la explotación. El cuento no solo narra una tragedia familiar, sino que va a funcionar como una radiografía social que va a exponer cómo la ciudad devora e ignora a sus habitantes más vulnerables. Opté por este cuento porque el autor nos muestra que la pobreza no solamente es una condición económica, sino que también puede ser una forma de exclusión que va a afectar directamente la dignidad, la vida y la salud de las personas. El relato nos muestra que con un enfoque en el cual la salud puede llegar a convertirse en un privilegio determinado por el entorno en el que se encuentra una persona. Según la Organización Mundial de la Salud, menciona que el acceso al agua limpia o el lugar donde vive va a afectar directamente o no en el riesgo de contracción de enfermedades y en la calidad de vida de las personas. Asimismo, los determinantes como las políticas públicas y la posición socioeconómica va a afectar en el bienestar de las personas, más aún en las personas vulnerables. ¿Esto qué quiere decir este cuento? Radica que el problema no solamente es la falta de dinero, sino que existe un racismo estructural que normaliza la enfermedad, la precariedad en determinantes sectores como si fuera una condición natural. A veces como sociedad preferimos vendarnos, por así decirlo, o tapar el sol con un solo dedo y hacernos de la vista gorda. Estos temas han abordado desde años pasados. El cuento ha sido publicado en 1955 y los temas que aborda aún se presentan en nuestra actualidad, en pleno siglo XXI. El autor no quiere transmitir una historia triste, sino quiere llamarnos a la reflexión, incomodarnos, para que no ignoremos las injusticias que se viven, que ocurren en los márgenes de la ciudad, en nuestro Perú, en el mundo entero. Siguiente, mi compañera. En nuestra actualidad, el individualismo se ha vuelto casi algo de todos los días. Se entiende como una actitud en la que priorizamos nuestros propios intereses por encima del bienestar colectivo. Sin embargo, esto debe cambiar. Un claro ejemplo son las noticias actuales como las niñas obligadas a ser madres, que deberían estar en discusión de todos, pero en cambio son opacadas por modas o por cosas sin importancia. Hay que ver que en la obra de Los Gallinazos sin Plumas se tocan conceptos que ahorita los vamos a decir, pero hay que resaltar su importancia en una sociedad. Uno de ellos es la empatía. La empatía, más que ponerse en los lugares del otro, más que ponerse en los zapatos del otro, es dar el mismo trato que queremos recibir, algo que no vemos en la historia. También, otro de los conceptos más fuertes es la pobreza. La pobreza que no solo se tiene que ver como la falta de recursos, sino es un conjunto de circunstancias que engloban a una familia a sufrir carencias. En la obra vemos también que este ciclo es difícil de romper y trae otras cosas, como la violencia. También vemos cómo la sociedad ignora esto. Es como que la sociedad está ciega, y no está ciega por incapacidad, sino porque se tapa los ojos para no ver y para no actuar. Bien, elegí la obra Los Gallinazos sin Plumas de Julio Ramón Ribeiro porque me llamó mucho la atención la forma en que presenta una realidad social bastante dura, como es la pobreza y la explotación infantil. Lo que más me impactó fue cómo los niños tienen que realizar bastantes actividades que no corresponden a su edad, como el recolectar basura para poder sobrevivir. Esto nos hace reflexionar sobre cómo muchas veces hay situaciones que existen en la vida real, pero no se les da la importancia que merecen. Además, yo considero que la obra nos muestra claramente la desigualdad social, ya que se evidencian las condiciones en las que viven las personas más vulnerables. Esto permite entender que no todos tienen las mismas oportunidades.
Por otro lado, desde mi formación en enfermería me parece importante porque puedo relacionarlo yo con la salud. Los personajes viven en condiciones insalubres, lo que puede generar muchas enfermedades y no solo enfermedades, sino que también puede afectar también su bienestar emocional. Esto demuestra que la salud no solo depende de lo físico, sino también del entorno. Muchas gracias. Bueno, continuando con lo que dijeron mis compañeros, yo elegí esta obra de Julio Ramón Ribeiro porque él nos retrata una realidad en la cual existe invisibilización étnica, porque a comparación de otros cuentos que suceden en los campos, este va a suceder en la ciudad, donde existe un racismo muy marcado, donde las personas con rasgos étnicos o migrantes son vistas como basura y las excluyen, en un lugar llamado el Muladar, en la cual están todas aquellas personas que no son reconocidas como ciudadanos. Comparándolo con otra obra del mismo autor llamada La piel del indio no cuesta cara, podemos observar una desvalorización hacia aquella persona solo por no ser de piel blanca. Podemos ver cómo esta persona está siendo vista como un trámite barato, por lo cual está siendo muy afectada, incluso vale mucho menos que un objeto de un animal. En la obra de Los gallinazos sin plumas se observa como si hay una rebelión necesaria para que sus voces puedan ser escuchadas, porque este trato no está siendo humano, porque hay una deshumanización contra este. Por lo cual esta obra nos recuerda que los conflictos sociales no son solo un número, sino que son personas. Por lo cual hay una frase de esta obra que dice: la verdadera basura es la deshumanización de las personas. Elegí el cuento Los gallinazos sin pluma de Julio Ramón Ribeiro porque considero que es una obra que impacta profundamente al lector al mostrar una realidad marcada por la pobreza, la explotación y la deshumanización. En lo personal me llamó la atención cómo los personajes, especialmente los niños, son obligados a sobrevivir en condiciones extremas, lo que genera una reflexión sobre la pérdida de la dignidad humana en contextos de necesidad. Desde una perspectiva social, el cuento evidencia la exclusión y desigualdad que aún persiste en el Perú. Los niños son tratados como si fueran parte del basural, lo que refleja un proceso de otredad, donde ciertos grupos son vistos como inferiores o invisibles dentro de la sociedad. Esta situación se relaciona con el racismo estructural, ya que históricamente los sectores más pobres, muchas veces de origen andino o mestizo, han sido marginados y asociados con la sociedad o lo desechable. Finalmente, desde un enfoque académico, la obra permite analizar cómo la literatura representa problemáticas sociales a través de símbolos y personajes. El abuelo dos Santos, por ejemplo, representa una figura de poder que reproduce relaciones de abuso y explotación, lo que evidencia que la desigualdad no sea solo económica, sino también cultural y social. Por ello, considero que este cuento es importante porque no solo narra una historia, sino que también invita a reflexionar críticamente sobre la realidad peruana.